Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu palabra, que se ha dado lectura, Dios mío, ya que por medio de tu palabra tú nos hablas, tú nos bendices. Ayuda a cada uno de vosotros, Padre Santo, poner oído a tu palabra, Señor Santo, abrir nuestro corazón, Señor, para que tu palabra quede en nuestro corazón, Señor. Prepara el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Padre, en tu presencia, Señor, en presencia de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y obedecerla, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos, para gloria de tu nombre, Señor Santo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, ser sensibles a tu voz, a tu Santo Espíritu, Señor. Ayuda a mi hermano, mi hermana, Señor Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, para que en todo tú seas exaltado y nosotros seamos bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Ya que me tocó traer el mensaje en este día, en esta tarde, en esta noche. Gloria a Jesús, ya que es un culto de misioneros, ¿verdad? El misionero por excelencia es Cristo, amén. Él es el enviado de Dios, porque dice la palabra de Dios, este texto da en la mañana y ahorita se leyó, se mencionó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se interesó por usted y por mí, por toda esta humanidad, amén. Dice el Señor, ¿verdad?, que en Mateo, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amén. Éramos hombres y mujeres lejos sin esperanza, sin Dios, pero Dios tuvo compasión de ustedes, tuvo compasión de mí, amén. Gloria a Jesús. Es importante, hermano, gloria a Jesús, amar a Cristo como Él nos amó primero, amén. Y de la manera que vamos a amar a Cristo es amar su palabra, y el amar a su palabra, nosotros vamos a obedecerla. ¿Qué es obedecerla? Simplemente no vivir como nosotros queremos. Porque si usted vive y yo vivo como yo quiero, y hago lo que yo quiero, y hacemos lo que nosotros queremos, es no amar al Señor, porque dice en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Entonces, si el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, oremos unos por otros, que no nos critiquemos, porque muchas veces vemos los defectos de otro y no vemos nuestros defectos, amén. Y es algo que el Señor nos encargó, por eso dice antes de ese versículo del 46 de Lucas 6:46, habla sobre eso, que nosotros, si decimos Señor, Señor, por eso Él dice, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Entonces Él nos enseña que debemos amarnos, debemos orar unos por otros, debemos, gloria a Jesús, vivir una vida en santidad. Y si no vivimos una vida que Dios demanda de vosotros, que es una vida en santidad, una vida que apartarse del pecado, de la maldad, de las críticas, de cosas que este mundo ofrece, que el ser humano se distrae y se deja llevar por ellas, amén. Y es algo que el Señor repudia, rechaza, y no le agrada a un corazón así, amén. Gloria a Jesús. Entonces el Señor Jesús nos dice aquí en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Jesús. Cuando un corazón se arrepiente de corazón, hace conciencia de su pecado y hace una declaración de fe públicamente, y vive una vida públicamente también como Dios le manda y le demanda de que vivamos, amén. Porque si vivimos como nosotros queremos, no agradamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Porque dispone uno en su corazón vivir para el Señor cuando uno busca a Dios. Porque si no buscamos a Dios en oración,
No es fácil, por eso Jesucristo dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entres en tentación. Entonces, si nosotros como iglesia, como creyentes en el Señor, no oramos, vamos a caer en la tentación del pecado del mundo. El confiarnos como iglesia, cometemos un pecado, nos dañamos a nosotros mismos, amén. Por eso el Señor, Él sabe que estamos en una materia, en un cuerpo que siempre atiende a buscar el pecado, a deleitarse en los deleites de este mundo, de esta vida. Y de la manera que usted y yo podremos estar fuertes delante de Dios es estar en oración, amén. Gloria a Jesús. Es importante, hermano, porque es una misión que Dios nos encomienda a nosotros. Así como el Señor se guardó, en los años que Él tuvo aquí, 3 años y medio en su ministerio, Él se mantuvo en esa comunión con el Padre. Y Él nos dejó el ejemplo. Me dejó el ejemplo a mí, nos dejó el ejemplo a la iglesia en todo el mundo, amén. Gloria a Jesús. Por eso es importante, vamos a ver un versículo que, cómo nos quiere el Señor en Hechos 1:13. Gloria a Jesús. Hechos 1:13. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice en Hechos 1:13, entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacob, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Jacobo, hijo del Alfeo, Simón, el Iscariote, Judas, hermano de Jacobo, y todos perseveraban en unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, y eran como 129. Amén. Bueno, hasta allí. Gloria a Jesús. Entonces estos aquí estaban todos reunidos en oración, con las mujeres, ¿verdad? Con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Gloria a Jesús. Entonces la iglesia debemos buscar a Dios en unidad. Es algo que Dios siempre requiere de usted, requiere de mí. Es importante, hermano, buscar a Dios en oración. Cuando no buscamos a Dios en oración, pues el diablo va a hacer de las suyas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos enseña en el capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces es el trabajo de Satanás. Cuando nos descuidamos, no hay esa comunión íntima con el Señor. Ese es el peligro que usted y yo nos podemos encontrar delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Es importante que de esa manera vamos a nosotros a ser útiles en las manos del Señor, amén. Por eso estamos ahorita en un tiempo que estamos viviendo, un tiempo en una decadencia que la iglesia, vamos en una decadencia. ¿Por qué? Porque nos confiamos, dejamos de orar, tenemos en poco ese tiempo de oración, y ya ahorita, por lo que uno alcanza
asimilar ya las familias ya no hacen un altar en el hogar con sus hijos, con sus hijas. Es muy visible porque y ahorita podemos ver en estas alturas que estamos viviendo, los jóvenes, los adolescentes, ya no se les ve una Biblia en la mano para ir a la iglesia, al templo. Ya no hay se alcanza a mirar o notar, ¿ves?, entre uno que ya ha perdido el interés. Entonces, mientras que vayamos así viviendo, pues el diablo, queramos o no queramos, nos está ganando un terreno dentro de lo que es la iglesia en general. ¿Por qué? Porque como padres y madres que tenemos esa grande responsabilidad delante de Dios, no estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Yo no sé usted si como madre, como padre, lo sigue haciendo o lo dejó de hacer, o no le pide a Dios que le ayude a tomar ese tiempo en la familia, en el hogar, porque si no es así, hermano, pues no se va a poder vivir agradando a Dios. Porque si no se alimenta nuestro espíritu con la palabra de Dios, no alimentamos el espíritu, el alma y la mente en el Señor, o a otras cosas se le está dando cabida, se le está dando lugar. Y entonces el Señor, pues como le dijera, pues no vamos a ser las personas que Dios quiere que usted y yo seamos aquí en la tierra. Llevar ese evangelio, porque mire, si yo y usted no le predicamos a las gentes en el trabajo, donde el Señor nos mueve, donde el Señor nos lleva, no hay este amor por las almas, no siente esa carga de parte de Dios en su corazón de predicarles, algo está pasando en nosotros. Hay descuido, hay conformismo, o no sé qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Hemos perdido el enfoque o el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Por eso aquí nos enseña en la escritura que leímos, el Señor les dijo a Pedro y a Andrés, dijo, los haré pescadores de hombres. Entonces esa es la encomienda que usted y yo tenemos delante de los ojos de Dios. Amén. Yo no sé si usted en su trabajo, en el parque donde el Señor la mueve, lo lleva, donde el Señor le permite estar allí, le pone gente a su lado, no sé si usted comparte el evangelio o no lo comparte. Pero si no lo hacemos, somos personas indiligentes, imprudentes o insensatas, necias, delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos ayude, hermanos, gloria al Señor, porque si no, Dios nos va a pedir cuentas, y mayormente de nuestra familia, de nuestros hijos. Mientras que estemos con nuestros hijos, los tengamos en casa, tenemos esa responsabilidad delante de Dios, de darles una palabra en el Señor, una palabra de ánimo, una palabra de ánimo, una palabra que bendiga su vida, que sea de bendición a su vida, una palabra de exhortación, una palabra que glorifique a Dios, no una conversación de otras cosas, porque eso no glorifica a Dios. Es importante, por eso el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Efesios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si no hay ese alimento espiritual en nuestra vida diaria, nuestro diario vivir, entonces dice el Señor, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso se nos hace muy fácil criticar, murmurar, calumniar, ver los defectos de los demás y no nos examinamos a nosotros.
El diablo, eso es lo que hace Satanás en cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos esa comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, ¿verdad?, que contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son demonios, son una influencia maligna, perversa, que se mueve en los aires y manipula las mentes de los seres humanos. Esa es la manera que Satanás trabaja. Por eso el Señor nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, no alimentamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente en la palabra, seremos presa fácil para Satanás. Yo no sé si usted ha meditado en esto o no. Entonces, de esa manera podemos ser eficaces, útiles en las manos del Señor. De otra manera no se puede, hermano. No se puede. Por más que intentamos, nos vamos a encontrar débiles frente a las oposiciones de este mundo. Los veo muy tristes, muy pensativos. Pero es importante, hermano. Es importante sentir esa carga de parte del Señor. El Señor nos dejó, cuando Él inició su ministerio, siempre encargó a sus discípulos. Por eso es importante, mire, vamos a leer en Lucas 24, 46 al 49.